Hola nuevamente, estamos aquí nuevamente en la tercera parte de el proyecto que hemos implementado para la clasificación de especies de depredadores. Hemos pasado por distintos eh, modelos de Machine Learning y se ha hecho la comparación de los mismos. Hemos encontrado que es el Random Forest de momento el mejor modelo porque eh, las métricas nos llevan a considerar por el área bajo la curva de Rock que el comportamiento ante datos nuevos logra eh, de esta manera validar a través de distintas muestras, haciendo muestreos aleatorios, que es este tipo de métricas las que nos va indicando que es ese modelo el adecuado. Quedan preguntas pendientes, preguntas relacionadas a saber cuál es una metodología que nos permita de alguna manera optimizar el modelo. Otro tipo de metodología que nos permita interpretar las variables que inciden en el modelo. Muchas veces se pierde ese aspecto asociado a lo que nosotros queremos interpretar de un modelo, la interpretación. Digamos, en la predicción, si muchas veces conocer qué elementos están presentes y cómo cada una de ellas va a incidir en el comportamiento de la variable de salida. Esa es una de las preguntas que queremos responder. Y vamos a verlo entonces. En primer lugar, para la optimización, vamos a implementar desde el Tidy Models lo que es el Simulated Annealing, que es recocido simulado, basado en una propuesta ya desde hace años. Se hizo una investigación de una aplicación de el comportamiento que tienen los metales cuando se calientan y se van enfriando de manera gradual para lograr estabilizarlo. Y eso se aplicado en aspectos computacionales es muy interesante porque te logra optimizar funciones. Una optimización de funciones que igualmente te la puedes aplicar para tus algoritmos de Machine Learning. Y uno de los trabajos más citados en la literatura permite esto. La idea es entonces, con una función objetivo, que pueda lograr alcanzar un determinado mínimo. Podemos estar en mínimos locales o en un mínimo global. Entonces él va haciendo iteración. Entonces podemos hacer optimización por una búsqueda iterativa. Tiene múltiples aplicaciones, lo vamos a usar aquí y veremos en detalle cada uno de esos aspectos. De todas maneras, hay otros algoritmos de optimización que posteriormente, con otras entregas, los iremos implementando. Ya es una decisión del investigador elegir el mejor algoritmo que lo lleve entonces a lograr una precisión en las predicciones. La otra parte a la que nos vamos a dedicar es a evaluar cuál es la importancia de las variables. ¿Puedo yo quedarme con las variables más importantes de mi modelo? De tal manera que hay variables que pueden estar ensombreciendo eh, y quitándome información, quedarme con las más importantes. Bueno, desde el mismo Tidy Model vamos a utilizar un paquete llamado VIP, donde él nos va a generar un gráfico donde va a establecer el rango de aquellas variables más importantes. Eso es lo que llamamos una extracción de características.
Eh, Eso también lo podemos hacer ya con paquetes, este tipo de paquetes donde no buscas un determinado modelo, sino con el mismo Random Forest puedes hacer selección de aspectos. Es decir, que esta técnica que hemos venido implementando de Random Forest, de Machine Learning, la puedes aplicar en cualquier ámbito relacionado con una propuesta en la que quieras estudiar tus datos y quieras dejar variables irrelevantes fuera del análisis. Es por eso que, por ejemplo, este grupo que les muestro acá, Miran Kurza y Vítor Lunitsky, hacen una propuesta de un modelo llamado Boruta. Es un nombre que se le da a un demonio de lo que es la mitología eslava, eh, que permanece precisamente en los bosques. Entonces, hace esa asociación precisamente con los bosques aleatorios. Y bueno, ellos han desarrollado esto. Vamos acá, cómo se implementa. Ahí está lo que es el artículo original. El artículo original muestra los aspectos. Vamos a ampliar acá. Y les dejo, ellos hablan que describe un paquete de R que implementa una selección novedosa por el hallazgo de las variables relevantes. Está diseñado como un sistema que permite, a través, por detrás de él, está el algoritmo de clasificación de eh, bosques aleatorios. Y de manera iterativa va removiendo todos esos aspectos a través de unas pruebas estadísticas. Y los menos relevantes entonces son eliminados del sistema. Entonces es una interfase para ver y aquí demuestra una corta descripción del mismo. Entonces ahí vamos a derivar un gráfico que permite lo que es la evaluación de esos aspectos. El gráfico da puntajes y establece unos atributos y dentro de esos atributos está, por ejemplo, eh, una especie de muro que se establece entre las variables, donde establecemos lo que llamamos los atributos sombra. Atributos sombra que a partir de él o por debajo de él estarían los atributos que queremos quitar del análisis y quedarnos solamente con una determinada variable. Que le permite a ti como investigador hacer uso entonces de un criterio ya más orientado utilizando las variables que de verdad tienen más importancia. Son una herramienta poderosa para esto. Por otra parte, vamos también a ir analizando lo que son el análisis de tipo CHAP. CHAP viene de Chaplin, que fue el investigador que propuso este análisis a través de la teoría de juegos. En él sabemos que determinados jugadores tendrán, por ejemplo, un sistema, por ejemplo, de apuestas, un determinado sistema. Algunos tendrán una mayor importancia debido a la manera como establecen cada uno de ellos. Entonces se hace basado en características de predicciones individuales. Hay uno, para que no se vayan a confundir, que se llama SAG. Responde más a la pregunta de cuánto depende el modelo de las características en general. Nos vamos a concentrar hoy en el chat. Ese chat tenemos ahora cómo podemos explicar. Podemos tener un modelo
donde, por ejemplo, ahí vemos cómo una determinadas características relacionadas con individuos pueden explicar esa salida. Vemos cómo, por ejemplo, el ser una persona eh, ya de edad avanzada incide de manera positiva o cómo, por ejemplo, el género incide de manera negativa. Entonces uno puede dar explicación con un modelo ya ahora más de interpretación de nuestros datos. Entonces esto me parece interesante que yo les he presentado a muchos de ustedes que acceden al canal no tendrán mucho conocimiento de ese modelo ecológico, pero viendo ahora cada una de esas variables uno podría ya tener como una idea un poco más intuitiva de lo que está sucediendo. Y lo mismo entonces aplicarlo a distintas áreas. Entonces, cada vez que estemos presentando modelos de Machine Learning, vamos a estar trabajando con el chat. Vamos a dedicar luego un video completo a profundizar en el mismo. Así, bueno, tenemos que esa va a ser la manera en la que vamos a trabajar. Y bueno, vamos a iniciar con nuestro análisis final de esta clasificación de depredadores basados en la morfología de sus heces y en algunos otros elementos presentes en esta investigación. Bien, desde AR Studio tenemos nuevamente nuestro notebook. Ese notebook voy a hacer una pequeña actualización. Ya sabemos que teníamos unos datos y que hemos cargado desde ya unos paquetes. Eh, Estoy haciendo es correr lo que hemos hecho anteriormente, donde se hizo la transformación de cada una de las variables. Bueno, de allí vamos entonces a repetir la obtención de los datos de entrenamiento y datos de prueba y los datos de validación. Ahora, con relación al preprocesamiento, vamos a tener el récipe, que fue el récipe que quedó como ganador en la comparación. Y en ese récipe lo vamos a dejar intacto. Lo único que hago desde acá es cambiarle el nombre. Y en cuanto a la especificación del modelo, es muy importante qué es lo que vamos a tratar de hacer. Para eso recordemos un main-try de 5, un min-end de 12 y 230 artes. Pero para lo que vamos a hacer a continuación, que es lo referido al Simulated Annealing, es muy importante establecer cuál de esos parámetros vamos a variar. Si los queremos variar todos o ya con la información que tenemos de la vez pasada, actualizamos solo algunos y dejamos variando uno o dos parámetros. En ese sentido, yo podría, vamos a comenzar usando un entry que ya ahí está, luego 5 y bueno, entonces ahí no lo voy a modular, sino que voy a modular solamente el número de árboles y el min-end. Para el establecimiento del motor computacional, el Ranger, es muy importante que establezcamos allí también
Un elemento importante que vamos a necesitar para evaluar la importancia que tiene una determinada variable. En ese sentido, eso nos puede servir a nosotros para iniciar un camino que nos permita ver cuál es la relevancia de las variables, de tal manera que podríamos hacer una reducción en cuanto a qué aspectos son los que verdaderamente inciden en el modelo, y eso nos podría llevar a una aproximación un poco mejor para poder hacer unas predicciones utilizando menores elementos en cuanto a costo computacional. Bueno, y allí hay un argumento que se llama importance, y entre comillas vamos a colocar impurity. De tal manera que ya lo haremos en un paquete adicional. Vamos a ver cuál de esas variables podemos luego interpretar. Son importantes y es el primer camino para establecer un contacto entre lo que es un modelo de predicción de datos con un modelo explicativo. Bueno, ya queda nomás que correr ese récipe y correr también la especificación del modelo. Por tanto, entonces, optimización, vamos a dejar acá este término, optimización a través de una búsqueda iterativa. En este caso no coloco exactamente el recocido simulado porque podemos tener varias formas de hacer a través de una búsqueda iterativa el modelo óptimo. ¿Esto cómo lo haríamos? Esto lo podemos establecer usando también, por ejemplo, la teoría bayesiana, y es a través del paquete fine-tune que podemos implementar como un componente adicional una optimización de tu modelo. Entonces es importante allí cargar fine-tune, que es donde vamos a tener precisamente esa nueva función que nos va a permitir evaluar y optimizar nuestro modelo. Entonces veamos una ayuda, tune sin anillo. Y bueno, aquí tenemos un método que voy a utilizar, es el método S3. Él necesita de un objeto, puede ser un workflow, un preprocesador, resamples, que son los datos de validación, el número de iteraciones, que es muy importante, incremente el número de iteraciones, la búsqueda de ese modelo de recocido simulado. Entonces va a obligarte a que utilices más recursos, inviertas más tiempo. Las métricas que vamos a utilizar. Initial es porque puedes iniciar con, por ejemplo, haciendo 10 iteraciones y sobre ese resultado usar ese resultado como inicio para un nuevo análisis. Un control que es para controlar eh, el proceso. Y bueno, tienes distintas maneras de colocar ese objeto. Entonces el objeto puede ser una especificación del modelo, que es como la que tenemos nosotros. Y bueno, vamos a ir entonces ajustando ese modelo. Entonces, para hacer allí el ajuste, nuevamente tenemos nuestra biblioteca TikTok para hacer
la carga y medir el tiempo de ejecución, vamos a hacer nuevamente nuestro análisis en paralelo, utilizando la biblioteca Parallel. Vamos a hacer nuestro clúster, en este caso de 8. Vamos a hacer el registro de esos clústeres y vamos a iniciar con tick. Vamos a hacer una siembra de una semilla aleatoria, es muy importante. Y el objeto que vamos a generar es search, que es donde tenemos y vamos a ver nuestros resultados. Es necesario que entonces vamos a establecer, lo podemos hacer desde un workflow. Vamos a conectarnos acá, por ejemplo, creación, un workflow. Esa creación de ese workflow nos va a permitir, entonces, mando el objeto wkrf. Vamos a asignar la función workflow. Con esa función workflow vamos a adicionarle ese recipe que ya hemos fabricado, llamarlo recipe rf, y vamos a adicionarle el módulo rf especificación. Ya podemos entonces correr y ese objeto sería el modelo que vamos a utilizar como wkrf. Sobre ese elemento es importante, entonces escribimos la solución tuned sin anil. Sin anil vamos a tener los resamples. Los resamples son el scat palette que ya ha sido creado. Vamos a dejarle que lo realice a través de unas 30 iteraciones, que la métrica en este caso vamos a darle metric set. El metric set va a ser rock AUC, y es importante entonces que establezcamos, en muchos de los casos podemos hacer lo que es el establecimiento de un sistema que te haga un registro también de haga un registro de un control a través de lo que llamaríamos el control que hace durante el recocido simulado. En ese caso, vamos a colocar aquí control sin anil. Entonces él va a controlar aspectos en el proceso de búsqueda. Puede generarte por defecto varios de los elementos que puede establecer. Entonces en ese control hay varios argumentos que puedes también implementar. Entonces es una manera también de hacer ese control. Sobre ese control vamos control, ese va a ser igual precisamente a lo que vamos a llamar en este caso una variable donde se haga ese control. ¿Qué control vamos a establecer? Vamos a hacerlo, en este
pequeño bloque de código que voy a introducir arriba y allí voy a ir estableciendo qué elementos tienen ese control. Para hacerlo de una manera sencilla, nosotros definimos control SA, con ese control SA voy a llamar control sin any. Uno de los aspectos que me gusta es hacerle un verbose, decirle por defecto true. El verbose te va a ir mostrando cómo va avanzando el modelo. Y vamos a colocar también, por ejemplo, un cutoff para el número de iteraciones sin los mejores resultados. Podemos hacerle, por ejemplo, el cutoff, que sería NU improve. Vamos a dejarla en 30 para que haga un corte. Entonces, ese lo ejecutamos y aquí dentro del DOM sin anil vamos a dejar ese control S. Ya podemos entonces comprobar. Cerramos en paréntesis. Vamos entonces a cerrar allí, terminando con paralel para detener cluster y con TOC para ver el tiempo de ejecución. Vamos entonces a ejecutar esa caja y ya aquí hicimos, entonces vamos a avanzar para que se haga la ejecución y estamos repitiendo acción de arriba y ejecutamos. Ejecutamos y podemos observar que está generando el establecimiento de los parámetros iniciales. Va a empezar a evaluar los parámetros que establecemos y él va a ir mostrándonos en la consola cada uno de los pasos a través de los mejores medios. Entonces, bueno, vamos a esperar, voy a darle pausa y regresamos para que podamos chequear todos los aspectos que nos muestra en pantalla. Bien, hemos finalizado. Ahora quiero mostrarles cómo es el avance de cada uno de los pasos que se hacen en alineamiento de este modelo, de Simulated Annealing. Entonces, en este recocido simulado, vemos que inicia con el mejor valor posible de la rock AUC y empieza a buscar dentro del algoritmo, apunta el nuevo mejor modelo basado en la métrica y la siguiente iteración en su búsqueda apunta hacia uno mejor. Entonces para este camino va a ser los mejores, embeds, pero fijémonos que ya en el paso 8, 9, 10 llega a valores subóptimos. Entonces en ese camino puede estar en situaciones donde hay mínimos locales.
Luego de esto así, sigue buscando y dice que ya no consigue un mejor valor. Sin embargo, dice que hay uno que no es buen candidato hasta que logra en cada uno de esos pasos conseguir un mejor valor hasta lograr detenerse porque le di para 30 interacciones. Bueno, con esto dice que se ha tardado 1231 segundos, unos 20,5 minutos en esa búsqueda. Ya con esto tenemos ese objeto que se llama SA Search. Primero que puedes hacer con el SA Search es hacer un autoplot. Y con ese autoplot tenemos una representación gráfica de el mejor acercamiento. En este caso, fíjense que los parámetros que he usado, el número de árboles, el mínimo tamaño del nodo, ha jugado solamente con esos dos, ya que se ha fijado el entry en un principio. Así podría seguir avanzando, pues usando este mismo resultado y usarlo para un siguiente set de interacciones. Esta es una manera en la que nosotros podemos obtener una optimización de nuestros modelos. Y bueno, te puede mostrar en ese caso, luego de hacer el autoplot, puedes hacer un DCA search con ese objeto, muestre ya en valores basado en métricas. Metric igual rock house. Y fijémonos aquí que alrededor de 0,918, un poco mejor que la que habíamos obtenido en los primeros avances que tuvimos de estos resultados cuando hicimos la comparación con varios modelos. Bueno, puedes hacer toda una serie de búsquedas en el sistema y bueno, ahí entonces podemos hacer una selección del mejor modelo basado en el rock house. Entonces yo podría buscar test model, de ese model select specs como hemos hecho anteriormente y de ese objeto llamado SASearch metric rock house. Vamos a escribir cuál es el mejor modelo para la iteración número 25, que tiene 1238 árboles y 1000 en D3. Ese modelo se puede hacer entonces un ajuste final. Vamos a hacer nuestro ajuste final. Les dejo a todos para que consideren si se puede mejorar. Esto es un camino que uno inicia y lo voy probando basado en la experiencia. Pero bueno, es un camino y una manera de compartir este tipo de análisis. Bueno, en este caso vamos a hacer el random forest. Vamos a hacer en este caso un recipe final. En este caso ya tenemos un random forest recipe que lo vamos
copiado el recipe RF. Con ese recipe RF vamos a hacer la finalización. Finalize recipe. Entonces se finaliza con el mejor modelo. Igual lo vamos a hacer para el Random Forest Model Final. En este caso tenemos nuestro Random Forest especificación y vamos a finalizar también, en este caso, el modelo con decimal. Ejecutamos. En otro bloque de código vamos a tener entonces un workflow final WK RF final, y en este caso va a ser nuestro WK RF que teníamos anteriormente, y le vamos a actualizar hacerle la actualización del recipe basado en el recipe final RF final recipe, y a continuación fíjense también la actualización del modelo con el que hemos hecho anteriormente, RF Model File. Y bueno, ya tenemos un WK RF final, un entrada de 5, 1238 árboles y un min en de 3. Y está mostrando algo muy importante que vamos a ver a continuación, está relacionado con la impureza. De ahí podemos hacer el ajuste. Un ajuste final. Por ejemplo, en este caso, podemos hacerlo con los datos de entrenamiento. En este caso, RF fit es un fit del WK RF final, y los datos son los datos SCAD. Y bueno, tenemos ya nuestro módulo. Ya con eso podemos hacer las sucesivas predicciones, que lo hemos visto en las entregas anteriores. Ahora lo que nos vamos a concentrar es en ver un aspecto importante que está relacionado con la importancia de cada una de esas variables predictoras en la variable final, en la variable dependiente, y considerar eso para posteriores análisis de tal manera de que nos pueda servir para ir reduciendo aspectos. La reducción de aspectos es un método importante para poder considerar que tenemos un modelo con una gran cantidad de posibles variables. Para revelar la importancia de las variables en el modelo, podemos ver que cuando establecimos el modelo a través de la especificación, se utilizó importance, utilizando para ese argumento la palabra impurity. Eso nos permite evaluar en el modelo qué variables son las más importantes.
Entonces vamos a hacer importancia de variables, las variables que son relevantes. Esto permitirá a cualquier investigador usar esa información para considerar en el momento de hacer un análisis, descartar aquellas variables que no van a tener una incidencia importante sobre nuestra variable, en este caso, a predecir. En este caso tenemos la especie. Vamos a abrir ahora un nuevo bloque de código donde vamos a tener esencialmente y hacer una llamada paquete. Vamos a hacer primero VIP. Ahí lo vamos a instalar por la manera habitual. Y nosotros llamamos la ayuda VIP. Vamos a tener esencialmente la información de la ayuda donde dice que va a establecer un puntaje de la importancia de la variable para los predictores en el modelo. Entonces, esto pertenece a este paquete VIP donde tenemos aquí el índice. Vamos a ver aquí la descripción. Es un marco de trabajo para construir todo lo que son representaciones gráficas para distintos tipos de variables en el Machine Learning en modelos en él. Surge de algunas medidas de importancia y también provee lo que se llama la aproximación agnóstica, que puede ser aplicada a lo que llamamos algoritmos supervisados. Bueno, los invito a revisarlo y vamos entonces de lleno a ir utilizando algunos elementos. En el VIP vamos primero a extraer, vamos a llamar a un objeto que vamos a llamar scat VIP. En esa extracción tenemos nuestro modelo ya ajustado. De él vamos a hacer un strat fit parsnip. Será la extracción. Vamos a observar que tenemos en la consola scat VIP. Tenemos este objeto donde simplemente lo que estamos extrayendo son los parámetros del modelo asociado. Ahora que vamos a llamar en este caso a la función VIP que nos va a graficar, vamos a utilizar en este caso guión igual columna. Al ejecutar vamos a obtener en este caso una representación gráfica. Vamos a llamarla scat VIP y podemos ver en ese caso ese diagrama de barras. Hacerle un zoom en ese diagrama a tener allí la representación. Entonces fíjense cómo son algunas de las variables del modelo que nos está diciendo que son las más importantes. Entonces fíjense que no son principalmente las morfológicas, sino más las relacionadas con el contenido de ciertos elementos presentes en las heces de estas tres especies. La relación carbono-nitrógeno, el contenido del marcador nitrógeno 15, carbono 13, la masa, diámetro, taper, quedan por debajo de estos elementos, hasta la segmentación. Entonces fijémonos que ya con esto podemos elegir a través de un filtro
podríamos obtener estas variables y para un próximo análisis poder entonces considerar solo estas variables como las variables más importantes. Entonces, es gracias a la aproximación hecha a través de Random Forest. Bien, existe también otra manera en la que podemos ir revelando todo lo referido a este tipo de, de análisis. En el sentido de que hay, por ejemplo, paquetes, vamos a llamar un paquete llamado Boruta, library Boruta. Si hacemos una ayuda Boruta, vamos también un algoritmo que también selecciona lo que son aspectos relevantes y puede trabajar con muchos eh, métodos de clasificación. Y también los invito a revisarlo. Los autores tienen una publicación de ejemplo que es la llamada del año 2010, que es selección de características con el paquete Boruta. Está en el Journal of Statistical Software. Vamos a hacerle una pequeña revisión. Podemos considerar los datos originales. En este caso vamos a crear una variable llamada DataFrame. Voy a omitir mayor rapidez porque es una demostración a omitir valores faltantes que estén presentes en mi DataFrame. Ahí los omito y también entonces puedo colocar IMP de importancia a través de Boruta. Hacemos la asignación y vamos a llamar en este caso a Boruta, que es la función que debemos escoger. En este caso usa un argumento X y un argumento Y. Vamos a usar en ese caso eh, la base de datos que tenemos sin la variable dependiente. En este caso df, eliminando en este caso la primera columna que es la de especies. Y vamos a tomar como una variable dependiente, en este caso, el vector correspondiente a especies. Ejecutamos, él hace el cálculo y nos va a representar un objeto que nos habla de que ha hecho 99 iteraciones y ha confirmado 7 atributos como los más importantes. Entonces fíjense que coincide también con el que hemos venido evaluando. Ese objeto puedes aplicarle un plot, en este caso int Boruta, y veamos que tenemos un gráfico muy interesante en el cual nos muestra la relativa importancia de esas variables. Entonces también hay una coincidencia. Fíjense que hay unas cajas gráficas que hablan de Shadow Max en las azules, que es como una especie de frontera en cuanto a los atributos. Entonces ya, por ejemplo, en este caso, el color amarillo queda como posiblemente importantes, pero ya los de color rojo sugiere hacer un descarte. Entonces vemos que como la edad, el índice taper, se considera como plano, aparentemente no contribuye y siguen contribuyendo más los aspectos químicos. Y bueno, este, es otra forma de ir estableciendo esta importancia.
poder tener una idea de la interpretación que podamos hacer. Ese es uno de los caminos. El siguiente camino es establecer a través también de la biblioteca DAL, Dalestra, y también le va a hacer establecer cuáles son, en este caso, las variables de importancia. Para eso vamos a crear un conjunto que se llama un explainer. Vamos a hablar aquí con la librería Dalestra. Ya teniendo el paquete Dalestra cargado, es importante, podríamos usar, por ejemplo, un vector donde digamos cuáles son las variables importantes. Vamos a crear variables VIP, donde vamos a tener el objeto, en este caso, que hemos estado utilizando para el rffit, y allí vamos a hacer la extracción. Hacemos la extracción y nuevamente se hace el VIP. Vamos a colocar nuevamente un call. Fíjense que no estoy ejecutando el gráfico directamente, sino que a través del gráfico, como un objeto, voy a llamar nuevamente a variables VIP y voy a ver los datos. Tenemos datos y me muestra los datos cuando está construido ese gráfico. Pero a mí me interesa la columna correspondiente a las variables. Bien, con otro símbolo de dólar, puedo tener exacto. De ahí puedo tener lo que voy a llamar mis las variables que voy a tener como variables VIP. Entonces déjenme colocar para actualizar. Y bueno, variables VIP. Y simplemente un vector donde tengo esas variables de importancia. Entonces a través de el DAL extra vamos a crear un sistema para un objeto que nos permite hacer explicar las variables. Vamos a llamarlo explainer RF asignación y vamos a tomar una función llamada explain tidy models. Explain tidy models viene con este paquete Dalestra. Vamos a tomar el modelo ya ajustado. Los datos son los datos de entrenamiento. Vamos a tomar como Y el vector, columna de especies. Vamos a etiquetarlo. Ponerle una etiqueta como random forest. Y vamos a ver en pantalla qué hace. Simplemente escribiendo el argumento verbose, colocándolo como true. Ejecutamos y miren todo lo que ha ido hace
una preparación de un objeto y hace entonces el objeto está construido. Se llama un explainer y contiene elementos con los que ese objeto nosotros podemos hacer establecer importancia de ciertas variables. Vemos que, por ejemplo, voy a establecer aquí una semilla aleatoria. Vamos a colocar el número que suelo usar. Y vamos en este caso a llamar el chat scat por lo que hemos venido explicando de el análisis tipo chat. Ya teniendo el objeto, podemos hacer un análisis, por ejemplo, predict parts. Como predict parts, vamos a buscar quién es el que explica nuestro explainer. Explainer es precisamente el objeto que hemos construido. Explainer RF. Y vamos a colocarle new observation con los datos de prueba. Y aquí es muy importante que el tipo sea el chat. Bueno, podemos ver nuevamente en la ayuda predict parts que pertenece a, en este caso, a Dalex o Dalex Extra. Entonces él hace atributos, hace el análisis de tipo chat para evaluar aspectos explicativos. Y entonces distintos argumentos que podemos analizar. También viene con el Dalextra, toma allí prestado y hace precisamente este tipo de análisis. Entonces vamos a correr eso. Aquí, set seed, perdón, es la semilla. Es set.set 777 y ejecutamos. Allí está haciendo entonces el análisis y esperemos la salida del mismo. Bueno, teniendo ya el objeto, se echa scat, nos da esta objeto que contiene cada una de las variables y cómo ese valor va a ir contribuyendo sobre la variable crédito. Y ahí nos queda, es por defecto, hacer una representación gráfica de mismo. Entonces desde allí puedes con un plot llamar a ChapScat. Vamos a ejecutarlo. Y bueno, es un objeto muy interesante. Vamos a ampliarlo. Y lo tenemos en la mayor comodidad. Vamos a ir ampliándolo. Bueno, fijémonos cómo es la contribución de cada una
de las variables más importantes para la predicción, en este caso, de las especies. Fíjense que tenemos como tres bloques. Primero para el lince, el segundo para el coyote, el tercero para el zorro gris. Y nos está haciendo eh, mención de cómo contribuyen. Por ejemplo, el contenido de la relación carbono-nitrógeno, contenido de carbono 13, contribuye de manera negativa a la predicción de esa especie. Más bien, variables que contribuyen positivamente, en ese caso sería más que todo la masa, como vemos acá, contenido de nitrógeno 15, siendo más para, por ejemplo, para especies un poco más grandes, un coyote, una mayor contribución de las otras variables. Entonces ahí la relación carbono-nitrógeno sí es más importante para la predicción de tanto del coyote como del zorro gris. No tanto así eh, variables relacionadas con, por ejemplo, el grado de segmentación en el caso del zorro gris. Y vemos entonces esa gran diferencia. Entonces este tipo de análisis ya te da una idea muy importante de esas contribuciones. Ya vamos a hacer un grado de interpretación, sobre todo cuando tienes un modelo de machine learning donde tienes variables que muchas veces no conocemos su importancia. Y bueno, esta es una manera de abordar ya un análisis desde un punto de vista más explicativo. Y bueno, con esto los quiero invitar a que puedas usar estas herramientas, todos estos recursos. Y es hora de entonces despedirnos. Y este ha sido el camino que hemos trazado desde que nos enfrentamos a esta predicción con varias clases. Y aquí, bueno, vamos a ir pasando a otros modelos. Ya hemos estado hablando de clasificación. Vamos a ir también viendo modelos de regresión y pasando a otros aspectos y revisando también cómo podemos hacer también nuestras propias representaciones gráficas. Bueno, todo por el momento y me despido. Y este es tu sitio R Español para que siempre te mantengas conectado. Hasta pronto.